quería ponerle en un principio de los jóvenes. Sin embargo, hay algunos que cuando entendemos jóvenes, entendemos aquellos que están en la transición de la adolescencia a la juventud y que no están casados. Sin embargo, hay unos jóvenes que están casados y siguen siendo jóvenes, ¿verdad? Como su servidor. Y a pesar de los años, nos sentimos jóvenes en espíritu, jóvenes de mente también, jóvenes en fuerza. Y generalmente, hermano, no les predicamos así directamente a los jóvenes en los cultos, en las predicaciones, porque ellos tienen su reunión cada sábado que se puede tener. Que por cierto, próximo sábado, jóvenes, no hay reunión porque tenemos la actividad de los niños. Pero hoy, hermanos, quiero predicar, aunque va dirigido especialmente a los jóvenes y no tan jóvenes, es para todos nosotros, hermanos. Porque la Biblia se aplica a todas las edades. Y la Biblia tiene aplicación, hermanos, tanto en el pasado como en el presente. No podemos decir que la Biblia, a pesar de que fue escrita o se comenzó a escribir hace más de 6,000 años, no esté vigente en la actualidad, hermanos. Está vigente y puede aplicarse a la gente de todas las edades. Hay muchos jóvenes que no tienen interés en la Biblia, en especial los jóvenes, ¿verdad? No desarrollan ese interés en la Biblia. Hay algunos que sí, algunos otros que probablemente sí se interesan en la palabra de Dios, la leen, la estudian y la practican, pero son contados esos jóvenes, hermanos, que podemos hallar entre nosotros que tengan ese interés. La mayoría no se interesa en la Biblia, pero la Biblia, sin embargo, tiene las respuestas, hermanos, a todas las dudas que los jóvenes puedan tener y a todas sus preguntas también, de todos nosotros. Y sobre todo, hermanos, también tiene la solución. Entonces la Biblia, hermanos, debemos tomar todo el consejo de la palabra de Dios, estudiarla tanto jóvenes como adultos y también los niños. También ellos, hermanos, pueden aprender la palabra de Dios. Es importante que les enseñemos y que ellos aprendan textos de memoria, que ellos memoricen la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios se va a convertir en esas defensas espirituales que van a servir para que los niños, hermanos, cuando empiecen a crecer y empiecen a enfrentar el mundo, ellos puedan resistir, hermanos, a las tentaciones que vienen y sobrevienen a la vida de todos ellos. Así que es importante la palabra de Dios en todas las edades de nuestra vida, hermanos, aprenderla, leerla y estudiarla. Las necesidades de la gente joven. Dice nuestro texto, lo vuelvo a leer: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Generalmente los jóvenes, les decía, no se interesan por la Escritura, cosa que tampoco nos se interesan, hermanos, por su Creador, por Dios, nuestro Creador. Los jóvenes quieren vivir la vida. Los jóvenes quieren disfrutar, ¿verdad?, lo que ellos consideran que es la vida. La mayoría piensa que cuando se les habla de Dios, de servir a Cristo, del cristianismo, la mayoría piensa y dice que eso es para los adultos. No sé si a usted le pasó, a mí me pasaba que cuando yo era niño, llegaban ahí al pueblo a predicar, llegaban a invitar, iban antes de hacer el culto, iban por todas las calles invitando a la gente a asistir, a congregarse, y a veces nosotros jugando, llegaban con nosotros los niños y nos decían, vénganse, vamos, y yo decía, no, cuando sea grande. Y nos empezaron a testificar, y muchas veces, hermano, yo rechacé las invitaciones de aceptar a Cristo, de asistir a las reuniones, porque yo pensaba y decía, esto es para los adultos, para los grandes. Yo me veía como un niño pequeño que mi único deseo era divertirme, jugar, disfrutar el tiempo
de juego con todos los demás niños. Entonces, los que ya están dentro, ¿verdad? Los que ya son creyentes, cuando se les habla de servir, pues piensan que también tienen mucho por qué vivir. Hay mucho que vivir en el mundo, mucho que aprender, mucho que disfrutar, que servir a Dios o rendir sus vidas para Cristo, no, eso es para los adultos, para los grandes. Y hermanos, dice el consejo escritor de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, porque en la niñez, hermanos, bueno, ahorita quién sabe, porque ya estamos viviendo en tiempos distintos completamente, pero en los tiempos del servidor, hermanos, los días de nuestra niñez eran días bonitos. Eran días preciosos en los que uno no pensaba, hermanos, no tenía uno miedo de la gente. No pensaba uno en la muerte, no pensaba uno en que si iba a comer o no iba a comer. Uno vivía feliz, al menos yo viví mi infancia feliz, hermanos. Sí, quizá no había muchas comodidades, nuestra casa era de madera, completamente de madera. Dormíamos en el piso, tendíamos petates, hermanos. No sé si alguno conoce los petates o los conoció. Sí, ¿verdad? Tendíamos, hermanos, y nos dormíamos así. Desde un extremo, allá empezaba mamá, papá, y ahí todos, ¿verdad? En filita nos dormíamos. Con el tiempo, mi papá construyó unos cuartos, nos empezó a separar, los varones, las mujeres, ¿verdad? Ellos. Y bueno, fuimos progresando tal vez, pero nosotros éramos felices, hermanos, y no pensábamos y no necesitábamos más comodidades, ni celular, ni televisión, ni wifi, ¿verdad? Ni internet, ni redes sociales. Éramos felices y vivíamos una vida, hermanos, feliz en ese tiempo, construyendo nuestros propios juguetes también. Me acuerdo que todo el año cambiaba. Iniciando el año había un tiempo de cierto tipo de juguetes. Luego se terminaba esa temporada, 1 o 2 meses, venía otra temporada. Ya cuando empezaban los aires, ¿verdad? Eran los papalotes, los cometas. Y luego el tiempo de los trompos, el tiempo de las canicas, el tiempo de las carretas. Y así, hermanos, íbamos cambiando cada cierto tiempo y todo el año, y nosotros hacíamos nuestros propios juguetes. Pero hoy en día, hermanos, los jóvenes no están en otro tiempo, ¿verdad? Y en este tiempo, hermanos, estamos en la era tecnológica, en donde ahora son las tabletas, los iPads, los celulares, todas las redes sociales, ¿verdad? Ahora las plataformas, las aplicaciones que hay en internet, hermanos, para estar solamente hipnotizados por una pantalla. Y ahí se pueden pasar, hermanos, horas y horas, e incluso no dormir. Pero no se acuerdan que hay un creador que nos concedió la vida, hermano. Y se olvidan de su Dios. Sin embargo, hermanos, vamos a ir al mensaje. Necesidades de la gente joven. Necesidades de la gente joven. A pesar de que no hay muchos jóvenes que se interesen en la palabra de Dios, que se interesen en Dios mismo, hermanos, Dios sí se interesa por los jóvenes y tiene sus respuestas a las dudas y las soluciones a los problemas juveniles. Y quiero empezar, hermanos, presentando algunas necesidades. A ver si termino. Tengo 5 puntos, 5 necesidades de la gente joven. Y cuando digo de la gente joven, hermanos, no piensen los jóvenes, piensen usted, porque todos somos jóvenes. En nosotros. Mire, una de las necesidades de la gente joven es un modelo de conducta para seguir. Muchos de los jóvenes necesitan, buscan y anhelan un modelo de conducta, hermanos, para seguir, para imitar. Muchas veces no lo hay en la iglesia, aparentemente no encuentran un modelo
en la iglesia, ¿verdad? No encuentran un modelo entre los hombres y mujeres de Dios y entonces empiezan a poner sus ojos en algún artista de la televisión, en algún cantante, en algún deportista, en algún modelo, en algo, ¿verdad? Que llama su atención y empiezan a... Mire, es interesante y a la vez triste al mismo tiempo que nuestros niños ahora ya no quieren ser ni bomberos ni policías, ¿verdad? No, ahora quieren ser sicarios. Nuestros niños ahora quieren ser, hermanos, tiktokeros, ¿verdad? Quieren ser youtubers. Ahora nuestros niños anhelan, ya Merari dice, papá, estoy practicando mi canto para a youtuber, cuando sea tiktokera. Los niños, hermanos, están en otro tiempo, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, tenemos que cuidarles, de proveerles un modelo de conducta para seguir. Pero, ¿quién es ese modelo de conducta, hermanos, que pueden ellos seguir? Los jóvenes podrían quejarse, ¿verdad? De no encontrar ese modelo en la iglesia, no encontrar ese modelo entre nosotros, hermanos, para seguir. Y por eso andan buscando, porque miren, pasan un tiempo entre la adolescencia y la juventud, hermanos. Es un tiempo de transición en donde se están generando muchos cambios físicos, mentales y emocionales, hermanos, que les afecta cuando papá y mamá no están cerca para apoyar, para brindar seguridad, para, hermanos, ayudarles a estar con ellos a pasar por esa transición. Ellos empiezan a buscar allá afuera en el mundo. Y el mundo, hermanos, nada más está listo para atraparlos y para destruir sus vidas. Es triste, hermanos, que hoy jovencitos de 13, 14, 15 años, apenas entrando a la adolescencia, algunos de ellos ya están viviendo en las drogas. Es triste, hermanos, y lamentable que nuestra sociedad esté permitiendo la destrucción, hermanos, de la vida de nuestros niños. Con todo lo que les están enseñando en las redes sociales, en los medios de comunicación, hermanos, y con los derechos humanos, hablándoles a los niños de que tienen derecho a esto, tienen derecho a aquello, y nuestros gobernantes, hermanos, legislando para un libertinaje de nuestra sociedad. Hermanos, lo que están haciendo es destruir el núcleo familiar, la base de nuestra sociedad, hermanos. Y tenemos como resultado un desastre, hermanos, de sociedad en nuestros días. Pero ¿sabes qué? El modelo de conducta para seguir, este modelo que el joven necesita, hermanos, se encuentra en la palabra de Dios. Dios nos da un modelo en la Biblia. Dice allá en 2 a Timoteo capítulo 3. Algunos lo recordarán de memoria. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura... Si lo decimos todos juntos, hermanos, se oye mejor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, si queremos un modelo de conducta, un modelo, hermanos, para seguir, vamos a la Biblia y encontramos que toda la escritura es inspirada por nuestro Dios. Y al ser inspirada por Dios, esta escritura, hermanos, es útil. Útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Es la palabra de Dios, hermanos, la que nos presenta las reglas generales para nuestro modelo de conducta y para nuestra vida. Lamentablemente los jóvenes, hermanos, no se interesan por la Biblia. Muchos de ellos, hermanos, ni siquiera saben leer. Porque ahora todo lo resuelven con la tecnología, ¿verdad? Pregúntenles cuánto es 4x4 y van al celular y buscan la calculadora y ya tienen la respuesta, ¿verdad? Sumar 2 más 2. Van a la calculadora, ¿verdad?
Antes tenías que hacer ejercicios mentales. Todo lo resolvías con la mente, ¿verdad? Y ejercitabas la mente. Hoy nuestros jóvenes hermanos no usan la cabeza. Y debemos, hermanos, usar nuestro cerebro con frecuencia, haciendo lectura y ejercicios mentales. Porque si no, cuando lleguemos a cierta edad, hermanos, tendremos problemas. Nuestro cerebro, hermanos, si no se usa correctamente, se empieza a atrofiar y ya no se recupera lo que se pierde. Entonces hay que buscar, hermanos, ejercitar nuestra mente y de vez en cuando leer. Los adultos debemos leer, nuestros hijos deben leer, que aprendan ellos, hermanos. La Biblia nos presenta todas estas reglas, hermanos, de conducta. Aquí están escritas, toda la escritura. Es útil. Entonces vamos a ir a la Biblia y encontrar esas reglas, hermanos, generales para la vida. Nos da la Biblia los medios, hermanos, y los consejos para evitar los problemas. Salmo 119. En el Salmo 119, hermanos, versículo 9, dice la escritura de la siguiente manera: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Mire esta frase, limpiar, se usa, ¿verdad?, para cuando ya se ha manchado algo, cuando ya se ha regado algo y hay que limpiar eso que está sucio, eso que está manchado. Pero no necesariamente, joven, la tienes que haber regado antes. No necesariamente tienes que haber hecho algo malo antes, ¿verdad? Dice aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo vamos a evitar? ¿Cómo podemos nosotros evitar meternos en problemas, evitar equivocarnos? Con guardar la palabra de Dios. Le decía al principio, la palabra son las defensas, hermanos, espirituales. La palabra de Dios va a crear esas defensas espirituales para que cuando tú vayas creciendo y vayas encontrando esas tentaciones, esas dificultades, esa palabra guardada en tu corazón y en tu mente va a servir de defensa y va a hacer que tú detengas tu paso para que tú pienses un poquito antes de resbalar, antes de caer, antes de descender ante la tentación. Si solamente hiciéramos caso, hermanos, de la palabra de Dios, miren, nos evitaríamos tantos problemas. Las señoritas no saldrían embarazadas. Los jóvenes no andarían en malas compañías y no caerían en las drogas, hermanos. Pero tienes que interesarte por la palabra de Dios porque en ella encontramos nuestro modelo de conducta, hermanos. Dice el versículo 11, Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar. Hermanos, en mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. José, hermanos, fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, pero José tenía conocimiento de Dios. José, hermanos, siendo un joven adolescente de 17 años, él había conocido a Dios por conducto de su padre, de Jacob. Él había escuchado sin duda las historias de Abraham, de Isaac, de su propio padre. Él había aprendido a tener temor de Dios y a conocer a Dios cuando él se encontró, hermanos, en un país extranjero, en un lugar donde nadie le conocía, ahora como esclavo, hermanos, vendido por sus propios hermanos. José pudo resistir la tentación y él dijo que no iba a pecar contra Dios. Él sabía que si él cedía a la tentación de esta mujer, hermanos, él estaría cometiendo pecado contra Dios. Y eso le detuvo de dar ese paso, hermanos, y fracasar en su vida espiritual. Si nuestros jóvenes solamente se interesaran por la palabra de Dios, hermanos, tendrían ese modelo de conducta, esta regla, hermanos, en su corazón que les impediría cometer
pecados. Dice el versículo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuántos hermanos podrían recitar por lo menos 10 textos de memoria en este momento? Levante su mano. Yo sé que algunos sí, conozco algunos que sí lo pueden hacer. Así rápido, 10 textos de memoria sí lo pueden hacer. Pero la mayoría no, hermanos. La mayoría no lo podemos hacer. Entre los jóvenes, yo sé que Karen se sabe hasta libros completos del Nuevo Testamento. Pero los demás, hermanos, si todos solamente aprendemos la palabra de Dios, atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, se convierten en defensas espirituales para resistir las tentaciones, para resistir, hermanos, ceder al pecado. Por eso el salmista escribía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero hay jóvenes, hermanos, que resbalan fácilmente y son llevados, hermanos, por Satanás, por las tentaciones, hermanos, de manera sutil, y son destruidos sus defensas morales y espirituales, hermanos, y después llegan avergonzados delante de Dios y quedan marcados para toda la vida. ¿Y saben por qué? Porque no hay esas defensas espirituales en sus vidas. La Biblia entonces es nuestro modelo, hermanos. Ahí en la Biblia la encontramos de conducta. Segunda Timoteo 2:15. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, dice, la palabra de verdad. Procura con diligencia. Es un consejo, por supuesto, para un siervo de Dios, para alguien que está sirviendo a Dios, pero es un consejo también para todos nosotros que procuremos, hermanos, presentarnos ante Dios aprobado, dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque sabe usar correctamente la palabra de Dios. Cristo, hermanos, cuando vino la tentación, Mateo capítulo 4, cuando vino la tentación, hermanos, inmediatamente Cristo dijo, escrito está. Escrito está. Recurrió a la palabra de Dios como una defensa, hermanos, para resistir la tentación de Satanás. Y así podemos nosotros ir, hermanos, a la palabra de Dios y tomar esos consejos para nuestras vidas. Y cuando estemos delante, hermanos, de la tentación o delante de ese dilema en si hago esto o no lo hago, hermanos, podemos resistir en base a la palabra de Dios. Cuando hay desánimo, la palabra de Dios infunde aliento. Cuando hay dudas, hermanos, la palabra de Dios reafirma. Cuando hay miedo, la palabra de Dios nos brinda seguridad, hermanos. Pero si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo podremos nosotros mantenernos firmes? Podemos ir a Proverbios, hermanos, y leer el capítulo 1, capítulo 2, de todos los proverbios y darnos cuenta, hermanos, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar. Ahí lean, por favor, en sus casas, libro de Proverbios, los primeros capítulos. Dice, para alcanzar sabiduría, para tener discernimiento, para tener temor de Dios. Y a mí me impresiona, hermanos, que capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, el escritor a los proverbios habla de resistir la tentación del adulterio, del pecado de la inmoralidad sexual. 5 capítulos, hermanos, no en su totalidad, pero 5 capítulos. Podríamos agregar al capítulo 31 también. Hablan de ese pecado, hermanos, de la inmoralidad sexual. Pero ¿cuál es el consejo del proverbista? La palabra de Dios. Quizá los jóvenes también, hermanos, no solamente necesitan un modelo de conducta para seguir, que pueden hallar en la palabra de Dios, sino también un lugar para poder servir.
Algunos jóvenes probablemente pueden decir, ¿verdad? Pero es que yo quisiera servir y no encuentran ese modelo o no encuentran ese lugar para servir y en la iglesia no me dejan servir. Hermanos, aquí están abiertas las puertas. Si usted me dice quisiera servir, pastor, yo veo sus actitudes y le digo, ¿dónde puede servir? Pero algunos ni así, ¿verdad? Sirven un ratito y se les olvida. Se les apaga ese deseo. Pero ¿saben qué? Si buscas un lugar para poder servir, tu lugar de servicio se encuentra en la iglesia. Tu modelo de conducta en la palabra de Dios se halla. Tu lugar para servir, lugar de servicio se encuentra en la iglesia. Efesios capítulo 1, por favor, hermanos. Cristo estableció su iglesia con el propósito de adorarle, con el propósito de servirle. Efesios capítulo 1, si ya lo tienen, hermanos, en el versículo 4 al 6. Todos, por favor, denle lectura. En amor, habiéndonos predestinado para ser los hijos suyos, medios de Jesucristo, según el perfecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amor. Aquí encontramos, hermanos, el primer propósito para la iglesia. Cristo estableció su iglesia con ese propósito. Y dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de él. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué Cristo, hermanos, estableció la iglesia? Para servirle, para adorarle. Venimos a ese lugar con el propósito, hermanos, de adorarle. Y hablábamos, cuando hablamos de la alabanza y la adoración, que debemos venir, hermanos, motivados para adorar a nuestro Dios. Adorar no es solamente cantar, es nuestra actitud también, hermanos, al presentarnos delante de Él. En el capítulo 3, versículo 20, Efesios 3:20, dice la Escritura, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué dice? A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, debe ser, hermanos, adorado y glorificado aquí. Y venimos para servirle. En la iglesia está entonces el lugar de servicio. Aquí es donde nosotros, hermanos, tenemos que servir. Y en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí vemos dos cosas, hermanos, o más, pero quiero mencionar dos cosas. Primero, la iglesia es el lugar de servicio. Sin embargo, solo hay que aceptar ciertas responsabilidades. Ese es el problema entre los jóvenes. Quieren hacer, pero sin estar comprometidos. Y no se puede. Necesitamos servir, pero necesitamos comprometernos. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Hay reglas de conducta y reglas para servir a las cuales tenemos que someternos. Pero si queremos servir, estaremos dispuestos a someternos a esos lineamientos o a esas responsabilidades. Luego dice el texto, y todos sumisos unos a otros. Aquí viene el siguiente problema. El problema a veces reside en que no hay suficiente humildad. Porque la juventud, hermanos, tiene el ímpetu, la fuerza, tiene la inteligencia, tiene las habilidades que no están dispuestos a veces, hermanos, someterse unos a otros, como dice el pasaje.
y a revestirse de humildad. Pero ¿saben qué? Necesitamos cierto grado de humildad para poder servir. Porque Dios resiste, dice a los... ¿Cómo se batalla, hermanos, con esta cuestión de la soberbia? Sobre todo con los jóvenes. Y nosotros como padres sabemos eso precisamente. Porque tú le dices algo a tu hijo, a tu hija, y luego te contestan, ¿no es cierto? En vez de decirte, sí, papá. No, se defienden. Y exponen sus razonamientos. Digo, hasta cierto punto, qué bueno que tienen esa seguridad. Pero deben aprender que hay reglas. Se necesita cierta seguridad en su persona para que ellos puedan, hermanos, sobrevivir a este mundo. Porque mire, si tenemos hijos demasiado sumisos, ¿verdad? Hijos que no se atreven a responder, no se atreven a hablar, a defenderse, son temerosos, entonces hemos hecho daño a nuestros hijos. Hemos dañado su autoestima y ellos no podrán sobrevivir al mundo, el mundo los va a destruir. Y tiene que haber un equilibrio, hermanos, y brindarles seguridad a sus personas para que ellos puedan resistir allá en el mundo y sobreponerse. Y si queremos que ellos sean líderes, hermanos, y sobresalgan en el mundo, necesitamos enseñarles y enseñarles bien. Pero lo principal, hermanos, es la palabra de Dios. Hermanos, como creyentes, los que somos papás, deberíamos buscar que nuestros hijos se involucren en la palabra de Dios. Qué bonito ahorita, ¿verdad? Nuestros jovencitos que están aprendiendo ya a tocar el piano, los que están tocando la guitarra, los que están de alguna manera apoyando la reunión de jóvenes. Que en vez de sentirte ya un joven adulto, te alejes porque dices, hay puros adolescentes, ¿qué hago yo en medio de los jóvenes? Bueno, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes ser ejemplo, puedes ser líder, puedes ser un maestro para ellos. Y no alejarte y dejarlos a ellos. Qué bueno por aquellos que están apoyando y tratando, ¿verdad?, de salir adelante, de hacer algo bueno. Y nosotros como papás, hermanos, deberíamos motivarles, incentivarles y hasta premiarlos para que sirvan en la iglesia. Porque si no lo hacemos, hermanos, un día van a servirle a Satanás. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, pero para ti, papá, o para ti, mamá. Deberíamos hacer todo lo posible de ser predicados sobre exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, hay que motivarles de alguna manera. No hay que dejarles dormir, hay que levantarlos, hay que traerlos. De alguna forma, hermanos, tenemos que hacerlo. Somos responsables de ello. Queremos el bien para nuestros hijos. Necesitamos nosotros tener el carácter, hermanos, de imponernos y de enseñarles la palabra de Dios y de exponerlos al poder, hermanos, de la palabra de Dios. Porque la palabra es viva y eficaz y va a penetrar su mente, su corazón y su alma y va a crear los cambios, hermanos, que un día van a hacer que ellos estén sirviendo y sean los próximos líderes, pastores, misioneros o misioneras, hermanos, para nuestro Dios. ¿Por qué nos queremos ver triunfando en el mundo, hermanos, y que después el mundo se los consuma? ¿Por qué mejor no verlos sirviendo a nuestro Dios? Aunque le estén batallando, estén luchando, pero que valoren la vida y que vivan bien, hermanos, con temor a Dios. Yo sí quiero ver a mis hijas, ¿verdad? Terminar una carrera, hacer una buena vida, pero yo prefiero, hermanos, verles sirviendo en la casa de Dios. Sin esto, pero que estén fieles a mi Dios. Hay que someterse unos a otros, dice aquí, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En tercer lugar, hermanos, los jóvenes a veces desean un lugar para expresarse. Romanos 1:16. Muchos jóvenes podrían decir, pero ¿para qué voy? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué asisto al templo? Si no me puedo expresar. Nada más los que predican, ¿verdad? Nada más los que están ahí. No. Romanos 1:16
Leamos, hermanos, el pasaje. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el mandato de Cristo es que testifiquemos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Como joven, no debes avergonzarte del evangelio, dice el texto. No me avergüenzo del evangelio. ¿Quieres expresarte? Ahorita, hermanos, está de moda eso en la televisión, ¿no es cierto? En los comerciales, te presentan ahí en los comerciales, exprésate como eres. No escondas, no, sal del closet. Hermanos, si queremos expresarnos, es en la iglesia donde podemos hacerlo. Ahora, dice el texto, no me avergüenzo del evangelio. Muéstrate como eres. Que eres un hijo de Dios, un creyente en Jesucristo. Así, tal cual es, hermanos, aquí y en donde quiera que vayamos, debemos expresarnos de esa misma forma. No ocultar lo que sabemos ni lo que somos. No disfrazar nuestras conversaciones, ni desviar cuando alguien quiere hablar de Cristo, hermanos. Tal y como somos, debemos mostrarnos, porque el evangelio, dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también es para todos, hermanos. Hay que estar preparados. Primera de Pedro, capítulo 3. Hay que estar preparados para presentar defensa. ¿Ya lo tienen, hermanos? 3:15, léanlo, por favor. Sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que Nada mejor que los jóvenes, hermanos, para memorizar la palabra de Dios. Nada mejor que los jóvenes para argumentar y defender, hermanos, la palabra de Dios. Y el consejo dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que todo aquel que nos quiera cuestionar, que todo aquel que quiera debatirnos, ¿verdad? Podamos nosotros, hermanos, estar preparados para defender, para proclamar el evangelio, hermanos. Nada mejor que los jóvenes. Si necesitas un lugar para expresarte, pues la autoexpresión es tu testimonio. ¿Cómo estás viviendo como joven tu cristianismo? Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. Cuando se hace esto, hermanos, cuando uno no se avergüenza del evangelio, cuando uno se expresa tal y cual es, hay resultados. Dice ahí en Proverbios capítulo 11, versículo 30, el fruto del gusto es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. A los jóvenes les gusta hablar, les gusta debatir, les gusta argumentar. Hermanos, qué mejor que la ganancia de almas. Ahí te puedes expresar tal cual eres, porque no me avergüenzo del evangelio, y el que gana almas es sabio. Además, allá en Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 20, dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hoy en día, hermanos, nuestros niños y nuestros jóvenes, yo me sorprendo porque, por ejemplo, yo veo a Camila o Merari, se aprende con una facilidad, hermanos, los diálogos de las películas.
De repente ya vieron la película y la vuelven a ver y ya ellas van repitiendo antes de que el actor el que está ahí haciendo, ellos ya lo están diciendo de memoria. Tienen esa facilidad para aprenderse esos diálogos y actúan también y lo dicen hasta mejor que el actor. Las canciones, hermanos. ¿No es verdad que los jóvenes aprenden las canciones mundanas, pero rapidísimo? Y hasta en inglés las cantan, no saben qué dicen, pero la están cantando, ¿no es cierto? Y luego van con sus amigos y sus amigas y cuentan todo, la película completa. Y hasta les enseñan las canciones ahí, todo lo que pasa. Si eso, hermanos, lo expresaran de su cristianismo de esa manera, ¿se imaginan el testimonio que estarían dando? Con todos sus amigos, sus compañeros, compañeras en la escuela, con todos aquellos que tienen contacto, expresaran solamente lo que son, hermanos, darían testimonio. Hay gente que no se avergüenza, hermanos, de su religión, de su creencia, de lo que traen, hermanos, aunque sea totalmente equivocado. Y lo dicen con orgullo, ¿verdad? Y lo dicen con toda seguridad, y que quieren a impresionar con eso. Y a nosotros, hermanos, nos da miedo, nos da temor. Ciertamente hay gente que rechaza, que no quiere escuchar nada acerca de Dios, hermanos. Pero si buscamos un lugar para expresarnos, nuestro testimonio es nuestra autoexpresión. Solamente seamos lo que somos, hijos de Dios, y hablemos como somos, y vivamos nuestro cristianismo, hermanos, y daremos testimonio. Aquí está la hora. Gracias. Primera a los Corintios 10. Primera a los Corintios capítulo 10. Quien lo encuentre, lea el verso 31, por favor. Gracias. A veces, hermanos, los jóvenes podrían decir carecemos de una motivación correcta, porque para hacer algo, hermanos, en la juventud a veces se necesitan motivaciones, que alguien nos motive o ver algo, un resultado, ¿verdad? Pero ¿qué dice el texto, hermanos? Si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una motivación correcta. Tu motivación correcta es tu relación con Dios. Nuestra relación con Dios debería ser esa motivación, hermanos, que nos da el impulso para seguir y para hacer. Todo debe hacerse, dice aquí, para agradar a Dios. Entonces, hermanos, eso debería motivarme. El simple hecho de que yo sé que todo lo que haga, aquí dice coméis o bebéis, ¿verdad? Cualquier otra cosa la debo de hacer, hermanos, buscando agradar a Dios. Si yo tengo eso como motivación, hermanos, entonces voy a estar siempre dispuesto. Miren, ya le pasó algo a esto. Cuando está uno enamorado, ¿verdad? Cuando anda uno, quedando bien. ¿No es cierto, hermanos, que en la mañana te levantas temprano? No necesitas que te levanten, te despiertas, porque estás pensando en esa persona en la cual tienes interés. Si ocupas, ¿verdad? No sé, comprar un regalo, pues vas a hacer cualquier cosa con obtener dinero. Trabajas, le pides a mamá, algunos hasta le roban, ¿verdad? Se quedan con los cambios. Pero tú vas a guardar y vas a hacer ese cochinito, ¿verdad? Para comprar ese regalo importante que tú quieres. Yo recuerdo una vez, estaba en la secundaria, en el primer año de secundaria, y nunca había tenido dinero para comprarle un regalo a mi mamá. Y yo quería darle un regalo a mi mamá. Y quería que fuera sorpresa. Entonces, de lo que ella me daba,
porque ella tenía su tiendita donde vendía muchas cositas ahí de dulces y refrescos y galletas. Y de ahí ella me daba todos los días, me daba en aquel tiempo, hermano, me daba 5 pesos de aquellos viejos. Y era para mi lonche y para mi helado después de salir de la escuela. Me tomaba siempre un helado de coco. Y hasta la fecha no puedo olvidar eso. Y recuerdo, hermanos, que empecé a guardar. Y dije, voy a comprarle ese regalo a mi hombre. Y guardé, hermanos, una cantidad suficiente. Y luego tenía que ir hasta el pueblo, a la ciudad. Yo viajaba de mi casa a la secundaria, 30 minutos en bicicleta, pedaleando, todos los días en la mañana y en la tarde. Y la ciudad de ahí de la secundaria, hermano, estaba a 1 hora de camino. En bicicleta eran como 2 horas. En auto eran, yo creo que unos 20 minutos a lo mejor. Pero caminando, me acuerdo que hubo veces que fui caminando hasta allá. Pero tenía la bicicleta y decidirme en la bicicleta. 1 hora, hermanos. 40 minutos yo creo pedaleando en el sol, porque salíamos a la 1:20 de la tarde. Salí de la secundaria y me fui. Agarré la carretera nacional, nunca había ido en la carretera nacional donde pasan los trailers, hermanos, ahí. Y fui con todo el temor y llegué. Y compré el regalo, hermanos. Creo que le compré unas sandalias a mi madre. Y le hice su regalo. Todo lo que hice, hermanos, me costó. Pero yo quería hacer eso. Cuando tienes una motivación correcta, y si tu motivación es tu relación con Dios, hermanos, vas a hacer todo lo posible por agradar a ese Dios. Y estarás cansado, pero te vas a levantar porque tienes un compromiso con Dios. Y estarás incluso enfermo o enferma y estarás ahí donde debes estar porque tu motivación es correcta, tu motivación es Dios. Incluso Dios te infunde esa fuerza para cumplir. Pero eso es cuando tienes esa motivación. Cuando no hay, hermano, la motivación correcta, no te interesa. No hay interés. Por eso a veces me da temor, hermanos, que muchos papás no tienen ese interés en sus hijos y los descuidan, hermanos. Y no los traen y no los exponen ante Dios porque estamos en el mundo expuestos, hermanos, a todo lo que hay. Y nomás los exponemos un poquito en la casa de Dios. Y si a eso le agregamos que no llegamos, no venimos o llegamos tarde. ¿Te imaginas cuando estés en la presencia de Dios las cuentas que tú le vas a entregar a Él? Porque la aprobación de Dios, hermanos, cuando tu motivación es tu relación con Dios, la aprobación de Dios debe servir como criterio de motivación. Entonces, hermanos, si algo agrada a Dios o no, determina si vale la pena hacerlo. ¿Sí me explico, hermanos? Si algo agrada a Dios o no, eso va a determinar si vale la pena hacerlo o no. Por ejemplo, yo quiero comprarme algo que a mí me gusta mucho, pero mi motivación, ¿verdad?, es agradar a Dios. Entonces, eso que quiero comprar o me va a quitar el tiempo o no es agradable a Dios, no lo voy a hacer. Porque agradar a Dios es mi motivación. Pero muchos de nosotros no pensamos, hermanos, solamente hacemos las cosas impulsados por nuestra personalidad, o hacemos las cosas impulsadas por nuestros gustos, por nuestros beneficios, por nuestros deseos, pero no pensamos, hermanos, porque nuestra motivación no es nuestra relación con Dios. Cuando tienes una relación con Dios y esa es tu motivación, eso determina tu conducta, el lugar donde andas, tus palabras, toda tu vida es determinada por esa motivación. Y por último, hermanos, Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Nuestros jóvenes necesitan un modelo de conducta para seguir. Necesitan un lugar para servir, un lugar para poder expresarse, una motivación correcta. Y por último, un lugar donde pueda sentirse seguro.
Deuteronomio 6. ¿Lo tienen, hermanos? Bien. Vamos a leerlo. Bueno, permítanme leerlo. Sigan con su vista. Dice esto, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Al analizar, hermanos, estos pasajes, podemos determinar que Dios está dando un consejo, hermanos, a la familia, al núcleo familiar, al padre y a la madre. Y primero le dice en el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios. Lo primero que los padres tenemos que hacer es dar el ejemplo en tener una buena relación, hermanos, personal con Jesucristo. Y después de darles el ejemplo, ahora sí, versículo 6, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. ¿Saben qué, hermano? ¿Qué necesitamos? Los jóvenes necesitan un lugar donde puedan sentirse seguros. Y el lugar más seguro para ellos, hermanos, es el hogar cristiano. Y el hogar cristiano necesita de padres comprometidos con Dios, padres que desarrollan una relación personal estrecha con Dios, en donde ellos ponen el ejemplo y luego, hermanos, le piden a sus hijos que hagan lo mismo, y los hijos lo van a hacer porque te están viendo a ti. Ellos te ven orar, ellos te ven tener fe. Cuando viene un problema, lo primero que haces es doblar la rodilla, buscar el rostro de Dios. Ellos lo van a hacer también en esos momentos. Ellos te ven escudriñando y estudiando la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué crees que van a hacer ellos más adelante? Van a hacer lo mismo. ¿Cómo se van a sentir ellos cuando venga una situación como por ejemplo la pandemia? Se van a sentir seguros en casa. Porque te conocen, conocen tu fe, conocen tu confianza en Dios, saben de dónde viene tu fuerza. Y ellos van a confiar y van a sentir seguros. Pero cuando tú mismo no le das el tiempo a Dios en oración, no le das el tiempo a Dios alimentándote de la palabra de Dios, no das ejemplo cuando viene la situación y buscas el rostro de Dios, sino al contrario, te das de topes en la pared, lloras desesperadamente, le hablas a todo mundo para pedir ayuda, empeñas tus aparatos para salir de tus problemas, entonces lo único que estás transmitiendo es inseguridad, miedo, temor. ¿Dónde está la seguridad y la confianza? Hermanos, tenemos que confiar en Dios y dar ese ejemplo. La enseñanza y el ejemplo son fundamentales. Tito capítulo 2. Tito 2. La enseñanza, hermanos, y el ejemplo son fundamentales. Dice el versículo 1 en adelante, tú pues, perdón, estoy en Timoteo, Tito 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo está aconsejando a Timoteo y le dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En este pasaje no está hablando de los pastores, está hablando de las personas adultas, que los ancianos asimismo sean reverentes. Bueno, las ancianas, versículo 3 dice, asimismo sean reverentes en su porte. Esto es en su persona, en su vestir. Y lo vuelvo a repetir, hermanas, vístase decentemente.
Dice que las ancianas, usted me va a decir, pero yo todavía no soy anciana, me siento joven. Sí, pero si eres adulta, si eres casada, ya no te queda vestirte como una muchachita, ¿verdad? Porque qué desagradable se ve una mujer grande vistiéndose como una muchachita. Pero dice aquí, hermanos, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, es decir, chismosas. Cuidado con eso, hermanas, porque qué problemas generan. No esclavas del vino, maestras del bien. Estamos hablando de los papás. El papá, sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Fíjese qué cualidades interesantes que debemos aprender los varones. Y luego versículo 4, refiriéndose también a las mujeres, a las mamás, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus... ¿Qué dice? Debes entrenar a tus hijas. Dice para que aprendan a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, mujeres interesadas en su familia. Mujeres, ¿verdad? Que cuiden su familia, que cuiden a su esposo, que cuiden a sus hijos, que se interesen, que no dejen a los hijos que crezcan como la hierba, decía el pastor Eric. Ahí los pobres niños, ¿verdad? Todos sucios, revolcados, sin comer, tomando agua de la llave. Y tú allá en el chisme. No, interesados en su marido, interesados en sus hijos. Y dice el versículo 4 que enseñen, el versículo 5, perdón, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Hay casas que están, que no tienen ni pie ni cabeza, ¿verdad? Cuando tienes hijos y tienes hijas que pueden ayudarte, pero ¿por qué no te ayudan? Porque tú no eres ordenado. Tú no eres ordenada. Por lo menos hay que enseñarles, dice el versículo 5. Tienes que enseñarles a tus hijas a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Cuando hablamos de cuidadosas, se incluye que aprendan a hacer el aseo. Dice mi esposa, en el hacer el aseo se ve quién es ama de casa. Porque ponga una hermana a barrer y ponga un hombre a barrer y usted se da cuenta, ¿verdad? ¿Quién sí agarra la escoba en su casa? ¿Y quién no agarra la escoba en su casa? Cuando vas barriendo, ¿verdad? Nomás le miras tantito, hermano, de lado y tú ves, ¿verdad? Que la escoba pasó por aquí y luego se brincó para allá y luego por allá y luego por allá. Y el polvo se quedó aquí, allá y por todos lados. Pero una ama de casa, ¿verdad? Tú ves el piso limpiecito, completito. Porque saben hacer el aseo. Hay que enseñarles, dice aquí, a cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El propósito de todo esto es dar un buen testimonio y no dar de qué hablar, ¿verdad? Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Prudentes. Hay jovencitos que hablan mal de sus papás y visitan a otros y hablan mal de los suyos. Y hay señoritas y jovencitos, ¿verdad? Que incluso llegan a decir, yo quisiera tener a mi vecino de papá. O a tal hermano, ¿verdad? De papá o de mamá. Quisieran vivir en otra casa. Hay que enseñarles a ser prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. En estos versículos, hermanos, desde el versículo 1 hasta el 8, vemos ahí una serie de consejos que tanto los padres como los hijos debemos nosotros aprender, hermanos, y aplicar en nuestras vidas. Cuando todo esto lo tomamos, lo aplicamos, hermanos, tendremos un hogar seguro,
Un hogar con armonía, un hogar, hermanos, donde el joven, la señorita quiere estar. Pero muchos jóvenes, señores, quieren andar en la calle. ¿Saben por qué? Porque en casa no se sienten a gusto. No hay una buena comunicación ni una buena armonía. La enseñanza y el ejemplo son fundamentales para ello. Los que somos padres y tenemos hijos pequeños, tenemos una gran oportunidad de cambiar las cosas. Los que ya terminaron, pues ya no se puede hacer nada. La comunicación, hermanos, y la armonía, así como los valores que se enseñan en el hogar, le van a proveer seguridad a nuestros jóvenes, tanto emocional como espiritual, para un desarrollo normal de la personalidad. ¿Y sabe qué? No vas a tener hijas solteras. No vas a tener, si tú aplicas los consejos de la palabra de Dios, no vas a tener hijos, dejando hijos por todos lados. Pero los hay. ¿Por qué? Porque no conocen, hermanos, a Dios. No tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero tú y yo sí lo tenemos. Todos nosotros conocemos la palabra de Dios. Hay necesidades, hermanos, para la gente joven, pero Dios tiene la respuesta a todas esas necesidades. Un modelo de conducta lo encontramos en la palabra de Dios. Un lugar para poder servir, hermanos, lo encontramos en la iglesia. Un lugar para autoexpresarnos, lo encontramos en nuestro propio testimonio. Una motivación correcta, hermanos, la relación con Dios, nuestra relación con Dios debe ser nuestra motivación correcta, y un lugar para sentirse seguros, el hogar. Pero entramos todos, los padres y los hijos, hermanos, somos responsables de proveer todas estas cosas para nuestros jóvenes. Tomemos el consejo, hermanos, apliquemos ese consejo y comprobemos que los resultados son buenos para nosotros, para nuestros hijos y para toda nuestra familia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas y por darnos el consejo, Señor, que podemos encontrar en ella. Queremos pedirte especialmente por nuestros jóvenes y señoritas, que ellas puedan, Señor, y ellos puedan tomar el consejo, ser sensibles y humildes en sus corazones, Señor, para atender a tu bendita palabra, y que nosotros como padres podamos también esforzarnos, Señor, en enseñarles con amor, con sinceridad, Señor, pero con interés al mismo tiempo, para que nuestros jóvenes puedan crecer, Señor, y madurar en el camino de tu bendita palabra, de tu Hijo Jesucristo. Y no permitir, Señor, y dejar que ellos tengan la libertad para crecer como lo deseen, y que sean educados por el mundo, Señor, sino que seamos nosotros, tu palabra, que es útil para enseñar, Señor, usada para su educación, para su crecimiento, bendito Dios. Rogamos pues sabiduría para los que somos papás, sabiduría y entendimiento, Señor, y fuerzas también, porque se requiere de fuerza, de carácter, para ejercer, Señor, nuestro papel como líderes que somos, como ejemplos, Padre, que debemos ser a nuestros hijos, a nuestro cónyuge y a nuestra familia. Tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo nos den esa sabiduría y esa fuerza para hacerlo y seguir adelante, y así tener familias ejemplares, Señor, dando testimonio de que tú, Señor, puedes transformar las vidas, puedes restaurar familias y puedes hacer la obra milagrosa, Padre, en todos nosotros. Gracias. Estamos en tus manos. Bendice a tu iglesia en el nombre bendito de Cristo. Amén. Señor los bendiga, hermanos.